professor Estevão, sou o diretor lá do IAT, e a gente sempre, tá bom? A gente sempre aproveita essas oportunidades, porque deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem que nunca tinha ouvido falar do IAT antes, levanta a mão. Né? Você vê que nos eventos da gente, a maior parte até que já ouviu falar, né? Tem uma percentagem que nunca ouviu. Agora, na universidade, no conjunto dos alunos e professores e funcionários da UFMG, por mais que a gente batalhe, continua sendo muito desconhecido, né? E a tentativa do IAT é de provocar ambientes e iniciativas que tragam pesquisadores com perspectivas diferentes para trabalhos conjuntos, né? A tal da tentar incentivar a transdisciplinaridade. Então, feita a propaganda, a gente tem uma série de eventos e iniciativas e tem uma páginazinha, se procurar IAT, lá vocês acham no Facebook, na internet também. Hoje, então, a ideia é de a gente escutar o professor Lucílio Rueda, que eu estava até falando com ele que eu não sei de que país que ele é direito, porque a Catalunha decretou a independência hoje, né? Eu não sei se ele é espanhol ou catalão. Não está ouvindo não, né? Oi. Microfone na UFMG é um problema sério. Mas eu estava dizendo que o professor Rueda é de Barcelona, que eu não sei onde fica, se é na Catalunha ou na Espanha, porque hoje foi decretada pelo governo da Catalunha a independência do novo país europeu. Né? E a temática que o professor vai explorar, todo mundo já sabe o que é, né? Sobre ser colaboradores não invasivos em cenários de conflito social. E a professora Cláudia, dentro desse programa que tem lá no IAT, é possível convidar pessoas que tenham uma contribuição importante para o UFMG dentro dessa perspectiva IATica, assim, né? de aproximar as pessoas, de gerar novas perspectivas mais transdisciplinares para a nossa universidade. E a professora Cláudia, que já como ela é pró-reitora adjunta de extensão, e também devido às características do trabalho que ela sempre fez na UFMG, ela é uma parceira constante lá do IAT também. Né? Nós já fizemos em outras ocasiões iniciativas conjuntas. Né? Então, a professora Cláudia é a anfitriã do professor Lucílio, que é a pessoa encarregada de explorar bastante os nossos convidados, né? Tirar todas o suco que conseguir, e ela vai fazer a introdução do professor Lucílio. Bem, boa tarde a todas, todos. Queria, antes de tudo, cumprimentar o professor Estevão, diretor do IAT, que já fez a propaganda aqui do IAT, né, Estevão? Mas queria aproveitar esse momento público de manifestar, né, a minha grande admiração pelo trabalho que ele vem desenvolvendo no IAT. Acho que é um instituto muito importante para a gente pensar as questões, né, da transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade, e tem feito todo um esforço junto com a sua equipe, né, queria cumprimentar também a equipe do IAT, um trabalho importante de difundir os trabalhos do IAT na nossa instituição, mas para além dela. E ele mesmo nomeou aqui das parcerias que a gente tem construído, né, assim, a gente tem uma sensibilidade muito grande para as questões da extensão. Né? A extensão sendo também um campo aí, né, um dos pilares aí da universidade, onde a questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade é muito central, inclusive formalmente, né, quando a gente define extensão, a questão da transdisciplinaridade, ela está presente. Então, e é uma alegria poder, né, usufruir desse edital tão bacana do IEAT, né, que é o Cátedras Fundep IEAT, onde a gente tem essa oportunidade de receber pessoas tão bacanas, né, de diversos lugares do mundo, né, e hoje a gente tem aqui o professor Lucílio Níguez Rueda.
Também cumprimento todos os presentes, todas as presentes, professores de diversas áreas que estão aqui presentes, os estudantes de graduação, pós, colegas de outras instituições, tive ali da PUC Minas chegando. Então, muito legal ter vocês aqui, os técnicos também aqui presentes, né? E cumprimento especialmente o professor Lupicínio Inigas Rueda, que está aqui conosco na UFMG, né, durante todo esse mês de outubro, e que hoje a gente vai ter o prazer de ouvir um pouco mais sobre o seu pensamento, que certamente hoje, né, na minha avaliação, mas não somente na minha avaliação, talvez seja um dos pensamentos mais instigantes aí no campo da psicologia social e também das ciências sociais de forma geral. O professor Lupicínio é doutor em Filosofia e Letras e Psicologia pela Universidade Autônoma de Barcelona, é catedrático de Psicologia Social no Departamento de Psicologia Social dessa universidade. Membro do Grupo de Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia e do Grupo de Investigação em Metodologias Qualitativas. Membro fundador do Instituto de Ciência e Tecnologia Ambiental, um dos institutos interdisciplinares no campo do meio ambiente de maior relevância internacional, e membro do Instituto de Governo e Políticas Públicas, internacionalmente reconhecido no campo do desenho e análise de políticas públicas. Foi, durante muitos anos, coordenador do programa de doutorado em Psicologia Social da UAB, editor de revistas, né, muito importantes para a área da psicologia social e das ciências sociais, que é a Atenea Digital, revista de pensamento e investigação social, e o Quadernos de Psicologia, que é um jornal internacional de psicologia. E uma coisa que eu admiro muito, que eu acho muito importante frisar aqui, que é um militante aguerrido, né, do movimento Open Access, né? Eu acho que esse um ponto importante quando a gente vai pensar na democratização do conhecimento, na democratização da difusão do conhecimento. Bem, sua pesquisa e obras são abrangentes, incluem reflexões sobre a psicologia social crítica, os métodos qualitativos de investigação em ciências sociais e análise do discurso, que se tornaram referência em vários países, incluindo países na América Latina. Sobre temas específicos de investigação, tem realizado trabalhos no campo da memória social, meio ambiente, saúde, o impacto social das novas tecnologias da informação e comunicação. Editou, junto com Tomás Ibáñez, né, um outro psicólogo social importante da área, o livro Critical Social Psychology e Análise do Discurso, Manual para Ciências Sociais, que a gente tem a felicidade de ter esse livro traduzido para o português. Acho que vale, é muito importante destacar que o professor Lupicínio foi um destacado propulsor dos métodos e técnicas de investigação qualitativa em psicologia social e em ciências sociais em geral, sendo um dos primeiros acadêmicos espanhóis que incorporaram a formação, espanhóis ou catalães, a formação de graduação e pós-graduação, conteúdos relacionados a metodologias qualitativas. Suas contribuições incluem desde os métodos de tradição mais interacionista até os da tradição etnográfica. Destaca-se, acima de tudo, seu trabalho no campo dos métodos discursivos, especificamente da análise do discurso de orientação pragmática. Seu trabalho de conceituação e instrumentalização da análise do discurso teve um considerável impacto internacional. A adequação dos métodos e técnicas qualitativos para a descrição e compreensão de processos sociais ficou demonstrada largamente em seus trabalhos relacionados com a análise de políticas públicas na área de saúde, na área do urbanismo e intervenção urbana, das tecnologias de informação e comunicação e nas redes sociais. No âmbito da intervenção urbanística, meio ambiente e gerenciamento ambiental, várias gerações de profissionais e pesquisadores beneficiaram-se das propostas metodológicas por ele introduzidas no Master de Intervenção e Gestão Ambiental, Persona e Sociedade, que dirigiu por mais de 25 anos. Outra esfera de expertise concerne aos estudos teóricos relacionados à teoria do ator-rede. Né? Sabe que desde os finais do século XX, sobretudo no início do século XXI, produziu-se uma forte efervescência de propostas teórico-metodológicas, críticas alternativas aos paradigmas dominantes em ciências sociais. Entre eles destacam-se as propostas da sociologia simétrica e, com o passar dos anos, a contribuição do sistema da teoria do ator-rede. Destacou-se também como os mais ativos no quadro teórico, né, de estudos sobre ciência e tecnologia, com importantes contribuições para os estudos sobre os impactos sociais da tecnologia. No Brasil, ele
tem participado já há muitos anos, né, como convidado dos encontros nacionais da Associação Brasileira de Psicologia Social, professor convidado de vários núcleos de pesquisa em universidades do Sudeste, Nordeste, Sul, e é uma honra tê-lo conosco pela segunda vez aqui na nossa universidade, aqui na UFMG. A atuação do professor Lupicínio, nesse mês de outubro, né, que ele está aqui conosco, intensa participação, né, Lupicínio. Ele ontem, né, finalizou um seminário realizado em parceria a Pró-Reitoria de Extensão, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Psicologia, um seminário sobre gênero, feminismo e as cidades, um foco nos grupos de ensino, pesquisa e extensão que atuam nas redes interdisciplinares que a PROEX tem coordenado nos últimos anos, né? A Rede Cidades, Rede de Direitos Humanos, Rede de Juventude, Rede de Saúde Mental. O programa participa do UFMG, e um trabalho muito instigante, né, inclusive como um produto importante, um documento que vai ser apresentado para os dirigentes desta instituição. A sua vinda ao UFMG tem possibilitado fortalecer diálogos muito frutíferos, que rompem com a relação hierarquizada, que tantas vezes se repete nos processos de internacionalização. Uma pessoa aberta ao diálogo, completamente comprometida com a transdisciplinariedade, posições políticas claras e uma sinceridade admirável. Além de tudo, um amante da comida mineira e um leitor e, por que não, admirador das entrelinhas da cidade de Belo Horizonte. Obrigada, professor Lupicínio, por aceitar o convite de estar aqui conosco. Desejo a todos e todas uma excelente tarde de reflexões e debates. A palavra, professor Lupicínio. Muito obrigado. Estou estudando português, mas ainda não posso falar em público em português. Então, aceitei a ideia de ter uma tradução simultânea e para facilitar esta tarea le he dejado el texto al traductor y así creo que no nos perderemos nada. Siempre las presentaciones son excesivamente generosas y se exceden en todos los adjetivos, pero las agradezco igual. Muchas gracias al programa de cátedras Fundep y IAD por brindarme esta oportunidad. Gracias a Esteban y gracias a todos los estudiantes y colegas con quienes estoy compartiendo ideas y prácticas estos días. Muy especialmente a Claudia, que me propuso esta aventura, y muchas gracias a todas vosotras y vosotros que habéis escogido sacrificar la tarde del viernes para escuchar mis ocurrencias. Hablaré en castellano, como os he dicho, pero con un ethos político particular. Como dice un filólogo español, háblame tú en tu lengua, que yo te responderé en la mía. Que creo que es toda una declaración de principios. Me voy a controlar el tiempo. Cuando recibí la propuesta de esta cátedra, pensé que podría ser una oportunidad magnífica para compartir algunas ideas relacionadas con la acción social de parte de la academia, con la esperanza de provocar un debate sobre el rol de las universidades en el mundo. Así que me vais a permitir que aproveche esta tribuna para compartir algunas reflexiones en relación al papel de la academia en su entorno social y local. Estas ideas se pueden organizar en relación a las siguientes dos preguntas. La primera, en los escenarios de acción pública que interpelan a las políticas públicas y donde se construye su agenda y su implementación, ¿cuál es el papel de la investigación y de los investigadores e investigadoras? Y la segunda, en aquellos contextos de conflicto social, donde convergen personas, colectivos, asociaciones, expertos e instituciones, ¿cómo las investigadoras e investigadores pueden contribuir de manera no invasiva y autoritaria? Dividiré mi charla en 4 partes.
Una introductoria, otra de exposición, otra de argumentación, y finalizaré con un largo epílogo que rompe un poco el canon porque va a ser más largo que el resto de la presentación, y algunas conclusiones tentativas. Vámosla. Nací en un pequeño pueblo que hoy no tendrá más de 500 habitantes y donde, por cierto, todavía vive mi familia, un pueblo del norte de España, en la región de La Rioja, bien conocida por la producción de los mejores vinos del mundo, como todo el mundo sabe. Es un pueblo de montaña, de bellos paisajes, con un notorio cambio estacional, como es típico en los llamados climas continentales. Primaveras templadas, veranos calurosos, otoños frescos e inviernos muy fríos y largos. El pueblo es muy conocido por una danza particular que incluso ustedes han podido ver en alguna ocasión. No sé si estas imágenes les evocan la danza. En la década de los 60, la década de mi infancia, yo nací en 1959, las condiciones de vida eran extraordinariamente duras. La economía era de sustento básico, basada en la agricultura y la ganadería de pequeños propietarios, con parcelas también pequeñas, en un territorio abrupto de colinas y montañas. Era una economía básicamente de intercambio. Yo mismo recuerdo con total nitidez la primera vez que vi dinero, igual que recuerdo vívidamente la primera vez que mi padre tuvo un salario. Los hombres de la familia de mi padre eran herreros y agricultores, y los de la familia de mi madre ganaderos y agricultores. Las condiciones materiales de la vivienda eran muy duras también. El saneamiento de agua no existía, por lo tanto no había baños ni agua potable. Los animales vivían en casa con nosotros. Todas las familias tenían al menos un cerdo y una vaca o una cabra. La distribución habitacional prácticamente era idéntica en todos los hogares. La cuadra, en el piso de abajo, y en el piso de arriba, un espacio general donde se encontraba el fogón de leña para calentar la casa y cocinar, y otro espacio con funciones de dormitorio para todos. Recuerdo perfectamente la construcción de la red de agua y la instalación en mi casa del baño, un evento que aún hoy ocupa un lugar central en el imaginario de la familia, equivalente a la llegada del aparato de televisión ya en los años 70. No sé si la alimentación alcanzaba a ser saludable, aunque imagino que sí, porque aunque monótona, todos eran productos que hoy llamaríamos orgánicos. La base de esa alimentación eran legumbres, especialmente las alubias y los garbanzos, verduras estacionales, el pollo y los huevos, y los días de fiesta el arroz y la carne de vaca o conejo. Solo por decir algo que hoy espantaría a bienpensantes, sin ningún género de dudas, la merienda típica infantil, la merienda es la comida que se da entre el almuerzo y la cena, consistía en pan con vino y azúcar los días de diario, y los días de fiesta pan con aceite y azúcar. Y así he salido yo, claro. Había, eso sí, algunos equipamientos importantes. Por ejemplo, una escuela pública, herencia del programa de escolarización de la Segunda República Española. Y un médico pagado por los propios habitantes del pueblo en parcelas mensuales. Obvio que muchas veces el médico recibía más corderos, cerdos, gallinas o partes de estos animales que dinero propiamente dicho. La escuela era unitaria, es decir, un maestro para todas las niñas y niños de todas las edades. Como podéis ver ahí. A ver si me encontráis en la foto. La escuela del pueblo ofrecía, sin embargo, solo los estudios primarios. Para continuar estudiando, las dificultades eran enormes, pues no había un centro de estudios secundarios en 40 kilómetros a la redonda, ni un sistema de transporte que permitiera un desplazamiento diario. Mis padres decidieron entonces llevarme a un seminario, no porque fueran especialmente religiosos, ni porque yo hubiera recibido la llamada de Dios, sino porque ofrecía un internado muy barato y en la práctica gratuito,
porque casi ninguna familia podía pagar la escasa mensualidad y cuando no pagaba, pues no pasaba absolutamente nada. Cursé allí, y son imágenes de mi seminario, los estudios secundarios hasta el penúltimo año en que las autoridades del seminario decidieron expulsarme porque no veían en mí el comportamiento que se espera de un seminarista ni el fervor religioso mínimo exigido. Tras mi expulsión, pude finalizar la secundaria en un centro público que había sido construido en el intervalo en una población a 15 kilómetros de mi pueblo. Fui el primer miembro de mi familia en ir a la universidad. El apoyo que mis padres necesitaron para sufragar mis estudios, apoyo de familia y amigos, y el trabajo mismo que yo tuve que realizar fueron enormes. Y hubiera sido en cualquier caso enorme, porque no había una universidad próxima. Las autoridades educativas, porque entonces no elegíamos universidad en España, decidieron concederme la posibilidad de cursar psicología en Barcelona, que dista a más de 600 kilómetros de mi pueblo, algo que en la época era como ahora ir a estudiar a Australia aproximadamente. Mientras todo esto acontecía, yo vivía ajeno a cualquier valoración sobre estas condiciones de vida. No tenía elementos de comparación y además el sistema de adoctrinamiento de la dictadura, así como de la Iglesia Católica, invisibilizaba las desigualdades sociales y promovía una visión acrítica del mundo y una resignación sumisa a las condiciones de vida. Sí que había percibido algunas cosas que contrastaban con un genuino sentido de la igualdad. El trato diferencial que se otorgaba a las familias pudientes del pueblo, por ejemplo, teniendo un espacio particular en la iglesia, o unas visitas ritualizadas en las festividades señaladas como la Navidad, en las que se les obsequiaba con la mejor parte del cerdo. Fue con el fin de la dictadura, tras la muerte del dictador Franco en 1975, la eclosión de grupos, movimientos y partidos de izquierda, que aun con cierta represión conseguía expandir sus discursos con quienes compartían activismos, conversaciones y momentos de la vida cotidiana, que comencé a formarme una idea de las características de la sociedad en que vivía, especialmente de su intrínseca desigualdad. Apoyado en la memoria de dos tíos míos, el último de ellos falleció precisamente hace 10 días estando yo aquí, que la dictadura no consiguió borrar, fui adquiriendo herramientas para una lectura crítica de la sociedad, para la identificación de la injusticia y para el convencimiento de que había que acabar con la pasividad y la resignación. Mi llegada a Barcelona, el año antes de la aprobación de la Constitución, me permitió entrar en contacto con grupos de tradición libertaria y anarquista y con el sindicato anarcosindicalista CNT. Es hasta hoy que sigo utilizando las lentes del pensamiento libertario y el anarquismo en mi manera de entender la sociedad y mi práctica activista en el sindicato, hoy en una de sus derivaciones, la CGT. Si les he contado este pedazo de mi biografía, no es para cotillear, sino para que sea más fácil de entender la preocupación que siempre he tenido como académico e investigador. Hacer compatible mis intereses científicos con mis intereses políticos, intereses orientados a la transformación social en una dirección de mayor igualdad. En lo que sigue, defenderé la idea de que las ciencias sociales son una herramienta necesaria para la transformación y el cambio social. Pero mi tesis será que para realizar una contribución sustantiva deben abandonar su posición de privilegio en lo epistémico, en lo metodológico, en lo técnico y en lo social. La psicología como ciencia y como profesión no ha mostrado ser el mejor medio para contribuir a la transformación social, al menos la psicología en la que yo fui formado. Más próxima al poder que a la resistencia, más al servicio de la élite económica que al de las clases populares, más como promotora de sumisión que de rebeldía, más de herramienta de sujeción que de liberación, en su currículum existen pocos acontecimientos que muestren una contribución sustantiva. A mi juicio, esto ha sido así por varios motivos. En primer lugar, la psicología se consolida como disciplina cuando se suma al pensamiento positivista, que en su contexto se llama conductismo. En segundo lugar, constituye como objeto de estudio los mecanismos intrapsíquicos. En tercer lugar, y por eso mismo, se caracteriza por un individualismo extremo.
En cuarto y último lugar, porque en algún momento decidió una orientación profesional dentro del conjunto de las llamadas profesiones liberales. No quiere esto decir que no haya habido escenarios donde la psicología ha desarrollado y desarrolla acciones e intervenciones que contribuyen al cambio social. Generalmente esto ha sido cuando la psicología se ha aproximado a las ciencias sociales y se ha alejado de las ciencias naturales y de la salud. Este es el caso, por ejemplo, de la psicología social y sus compañeras y o derivadas como la psicología comunitaria o la psicología de la liberación. Efectivamente, el programa de la investigación-acción y en particular el de la investigación-acción participante, que comparten amplios sectores de la psicología social, de la pedagogía, de la sociología, entre otras, suele erigirse en el epítome de lo que es una contribución sustantiva, académica y experta al cambio social. Ahora bien, esta contribución debe menos, a mi juicio, a los saberes académicos que lo alimentan, que al posicionamiento político e ideológico que lo anima, en particular el marxismo en sus variadas orientaciones y la teología de la liberación. La actividad del programa de investigación-acción participante es un contribuyente potencial a la acción para el cambio social por el etos político que lo dirige, el compromiso social por el cambio hacia una sociedad más igualitaria. He mencionado la psicología y la psicología social y los programas de la también conocida como investigación-acción porque son más próximos a mi alineamiento profesional. No obstante, como resulta evidente, no son los únicos que concurren en la acción colectiva para el cambio. En esta empresa encontramos a la sociología, a la economía, geografía, antropología y las demás ciencias sociales y humanas, y ninguna de ellas puede erigirse evidentemente en protagonista único. Ahora bien, aunque con excepciones, el trabajo interventivo que se realiza adolece a mi juicio de problemas que merecen ser resaltados. Y voy a colocar entonces algunas críticas a la intervención social. Estas críticas se relacionan por un lado con el concepto de comunidad, por otro con la posición de los profesionales y por último con la ideación de una tecnología social. En relación al concepto de comunidad, las distintas formas de intervención social en sus diferentes y variados orígenes disciplinares comparten con demasiada frecuencia una concepción uniforme de la misma. Así se toma la comunidad como un todo homogéneo, disolviendo la enorme diversidad que contiene, diversidad de personas, de grupos, de asociaciones, de organizaciones, de ideas, de propuestas, de proyectos, etc. También podemos afirmar que se da un uso abusivo del término participación. Esto es porque en la mayor parte de los casos se trata de un proceso de delegación más que de participación real. Por último, existe una inevitable asociación de las prácticas de intervención a la vulnerabilidad y la pobreza. Por ejemplo, no existen o son pocos los proyectos de investigación-acción que se hacen en estratos sociales no vulnerables, lo cual indica la preferencia, o si se prefiere, la opción que distintas formas de intervención realizan. En relación a la posición del profesional en los contextos de intervención, podemos convenir que existe una disimetría entre participante y profesional, entre comunidad y profesional, que se intenta disimular con las técnicas y métodos de participación. Pero la práctica normalmente coloca en posición preponderante los saberes y los métodos profesionales antes que los de la comunidad. Como consecuencia de ello, se producen prácticas de dominación que yo llamaría de despotismo ilustrado, cuando no de leninismo, en el sentido de la célebre máxima, todo por el pueblo y para el pueblo, pero sin el pueblo. Por ello, y quizás de forma no siempre ingenua, se produce una victimización de las comunidades en una secuencia bien reconocible. El profesional define los problemas, identifica sus efectos, propone las soluciones y dirige la intervención. Creo que se puede afirmar con rotundidad que no hay trabajo comunitario cuando no hay victimización. Finalmente, en relación a las prácticas científico-sociales y humanas, se puede identificar una asunción acrítica de que las herramientas técnicas y metodológicas que han sido capaces de desarrollar pueden aplicarse para el cambio, lo que implica una concepción de una cierta tecnología social. Es decir, una idea según la cual, una vez comprendidos y explicados los procesos sociales y detallado su funcionamiento,
podemos traducir ese saber a herramientas técnicas para ser aplicadas en aquellos contextos donde una disfunción aparece visible o un problema identificado. Este es mi diagnóstico. Cómo veo las cosas es lo que voy a tratar de argumentar a partir de ahora. Mi visión se articula en 4 dimensiones: la comunitaria, la cultural, la ético-política y la del conocimiento. Respecto de la dimensión comunitaria, territorio y comunidad son elementos indisociables en la constitución del espacio social. Territorio como dimensión material y comunidad como dimensión simbólica constituyen conjuntamente el espacio social de la acción colectiva. Cada conglomerado territorial y comunitario es un espacio social singular cuya definición y características son construidas en el flujo de las relaciones cotidianas entre actores y actantes del contexto. El correlato de esta aseveración es que el investigador no puede ser externo, sino que debe ser un actor competente y reconocido en el contexto. Ahora bien, tradicionalmente el territorio ha sido visto como el sostén de la comunidad, el lugar donde ésta habita. Pero territorio y comunidad, igual que ciudad y sociedad, no están definidos solo por términos exclusivamente humanos o por términos exclusivamente materiales. Territorio y comunidad constituyen un híbrido natural, técnico y humano. El territorio no es un nicho espacial en el que las comunidades se asientan. Comunidad es un conglomerado heterogéneo de elementos espaciales, naturales, tecnológicos, sociales, discursivos y simbólicos. Es una formación simultáneamente natural, social, política, científica y tecnológica. La comunidad es un producto siempre inacabado de la acción conjunta de redes de prácticas, el resultado de múltiples prácticas de actores múltiples en un flujo dinámico de ontologías variables. Con estas ideas en mente, podemos conceptualizar la comunidad en torno a 3 tópicos. Primero, el espacio social comunitario no es algo exclusivamente identitario y simbólico. Más bien se formatea en redes sociomateriales de las cuales participan espacios, territorios, objetos, personas, estructuras, instituciones, organizaciones, redes de contactos, vínculos o redes tecnológicas. Segundo, la comunidad no solo es constituida socialmente, sino que es producida por un trabajo de composición. La comunidad no solamente se actualiza en redes heterogéneas y depende de la acción colectiva de entidades heterogéneas, resulta también de un trabajo composicional por el que se definen las formas de convivencia entre diferentes tipos de objetos y agentes. Por último, la comunidad constituye un objeto múltiple compuesto simultáneamente de múltiples formas. Cualquier comunidad, y presten atención a los ejemplos, existe de múltiples formas. Cualquier comunidad se compone de diferentes redes temáticas simultáneamente, por ejemplo, como comunidad vecinal, como comunidad de intereses, como comunidad política, como comunidad religiosa, como comunidad étnica, como comunidad educativa, como sujeto de poder, como lugar de residencia, como espacio público para acciones políticas y manifestaciones ciudadanas, como espacio vigilado, como espacio de tránsito, como espacio creativo, como red de servicios, y así podríamos continuar y continuar. La comunidad es más que una y menos que muchas. La comunidad es un objeto múltiple. Vivimos en un mundo híbrido formado por dioses, personas, estrellas, electrones, centrales nucleares o mercados, y la tarea de la política, como dice Bruno Latour, es convertir esa mezcla heterogénea en un todo ordenado. Por lo tanto, la política no puede ser entendida como algo que solo habla respecto de los humanos. Es necesario dejar de considerar los elementos no humanos como algo exterior a la política, porque la tarea de la política es mantener el lado que mantiene unidos la amalgama de componentes heterogéneos, o en palabras de Latour, la progresiva composición de un mundo común habitable. Como consecuencia de ello, la comunidad constituye un eje para reconceptualizar las políticas públicas y el análisis de las políticas públicas y, en definitiva, ¿por qué no?, de toda la acción pública.
El ethos de la investigación y de los investigadores consiste entonces en ser un actor más en esa red heterogénea como interlocutores válidos de cualquier acción social o política pública. Respecto de la dimensión cultural. Los procesos de comunicación están determinados por el largo proceso histórico de creación de los símbolos, los significados, la lengua y los lenguajes particulares. El correlato que se sigue de esta aseveración es que el investigador es un mediador en el sentido que nos dice la TAR o teoría del actor. La ciencia, el conocimiento científico, la tecnología, el conocimiento experto son mediadores. A través de los intermediarios, los significados y contenidos se transportan sin modificarse. El input es prácticamente igual al output. Los investigadores podrían ser vistos como intermediarios que llevan el saber de la comunidad a la ciencia y de la ciencia a la comunidad. Pero no es así como funciona. Los investigadores son mediadores. Los mediadores transforman, traducen, distorsionan y modifican los significados o los elementos que transportan. Un investigador en la comunidad y en el territorio es un mediador que contribuye a la construcción de nuevos saberes, nuevos significados, nuevas prácticas y nuevas ontologías. Respecto de la dimensión ético-política. La organización social comunitaria es idiosincrática y sui generis, como también lo es su inserción en los aparatos del Estado y la forma de gobierno. Correlato de esta afirmación es que el investigador no puede aceptar ninguna forma de acción que implique autoritarismo ilustrado. En la tradición de la acción-investigación o investigación-acción, no siempre se ha problematizado la disimetría entre el investigador profesional en general y la comunidad. Una acción-intervención acrítica es una forma de despotismo ilustrado, bien intencionado, que impone sin sutileza un punto de vista experto a un punto de vista comunitario y popular. La intervención comunitaria pretende producir espacios que hagan posible acciones transformadoras desde las competencias teóricas y técnicas de ciertos profesionales, con la finalidad de transformar estados de cosas que son vistas como problemáticas. A este tipo de intervención se le ha llamado intervención social dirigida, como todos sabéis. Ahora bien, otras formas de intervención son posibles. Las intervenciones pueden ser simétricas y participativas si no resultan únicamente de la definición de problemas o de la acción de los profesionales, sino que se performan o producen por la inserción de los profesionales en las redes heterogéneas como un actor más entre muchos. La influencia recíproca de actores comunitarios y actores profesionales produce identificaciones de problemas y formas de acción sui generis diferentes de las esperables desde un punto de vista técnico y profesional, y diferentes también de las esperables desde un punto de vista de la comunidad. Por último, la dimensión del conocimiento. Los saberes, sean producidos desde la academia o desde las personas comunes, resultan de los mismos mecanismos y procesos de producción. El correlato de esta aseveración es que la imposición de categorías conceptuales y analíticas propias de la ciencia constituye una forma extrema y violenta de poder. Hemos aprendido de la etnometodología algunas cosas. Primero, una de las más importantes es que los actores, más que sujetos psicológicos, son agentes con competencias lingüísticas, con diversos recursos y saberes que se ponen en juego en sus prácticas cotidianas, lo que les permite operar en el mundo y coordinarse con otros en el marco de la motivación fundamentalmente pragmática de la vida cotidiana. Segundo, el interés central debe ser las diversas modalidades de acción y razonamiento práctico que los actores movilizan para reconocer, insertarse, producir y sostener localmente escenarios sociales particulares, como una consulta médica, una conversación en una tienda, una clase universitaria o una palestra como esta. Tercero, la etnometodología considera a los individuos como miembros competentes y activos dentro de su realidad social, dotados de un conjunto de conocimientos y saberes prácticos que les permiten participar en la producción incesante de los diversos escenarios sociales en los que están insertos. Cuarto, un miembro competente puede entenderse como una especie de sabio de lo cotidiano, o sociólogo o socióloga en estado práctico, que cuando sostiene un encuentro social
pone en juego saberes y procedimientos de manera espontánea y rutinaria, y esta habilidad es precisamente la condición para que el encuentro se produzca. Asumiendo estas enseñanzas de la etnometodología en relación a los científicos y profesionales trabajando en la comunidad, podríamos extraer las siguientes conclusiones. Primero, científicos y profesionales son actores con competencias lingüísticas, recursos y saberes que pueden poner en juego en sus prácticas cotidianas y de ese modo actuar en la comunidad y coordinarse con otros actores en la construcción de la vida cotidiana. Sus competencias, recursos y saberes son diferentes a los de otros actores presentes en el mismo escenario, pero no son intrínsecamente mejores ni peores. Segundo, las acciones de los profesionales y sus saberes deben contribuir de forma recíproca al reconocimiento, la producción y el mantenimiento de los escenarios sociales particulares y locales. Tercero, cuando el profesional o el científico está en la comunidad, debe ser un miembro competente y activo dentro de esa realidad social. Es decir, debe disponer de los conocimientos y saberes prácticos que le permitan participar en la producción de escenarios sociales en el contexto de la comunidad. Cuarto y último, como un actor comunitario cualquiera, el profesional debe poner en juego sus saberes y procedimientos construidos conjunta y recíprocamente con la comunidad, de manera espontánea y rutinaria. En definitiva, frente al problema de imposición sobre la comunidad, la solución no es ni mantener a los profesionales como agentes externos, definiendo problemas y articulando acciones de transformación up and down, ni socializándolos en los entornos a intervenir. Un profesional no es competente en una comunidad porque se haya socializado en los significados, normas y estilos de comportamiento de la comunidad, como nos dice el interaccionismo o la antropología, por poner un caso, sino porque ha negociado un rol de sujeto pertinente al contexto, un rol de interlocutor pertinente, y porque su contribución se da en paralelo y en simetría con las contribuciones de otros actores y actantes del mismo contexto comunitario. Para ilustrar todo esto, voy a hacer un epílogo más largo que la palestra. La experiencia de la Estación de Investigación Urbana MBOI, tanto en su creación como en su actividad, es un ejemplo de una concepción teórica, metodológica y política coherente con un ethos y una política antiautoritarias, en la que estamos intentando trabajar desde una posición coherente con la argumentación que les he ofrecido hace un momento. Es en esta estación donde yo desarrollo mi trabajo en Sao Paulo. La Estación de Investigación Urbana MBOI, con sede en Sao Paulo, surgió de una serie de proyectos de investigación sobre los impactos a nivel micro de las vulnerabilidades sociales, urbanas e institucionales presentes en las grandes ciudades y las conurbaciones multiciudad que se ven agravadas por procesos precarios de territorios de alta densidad de ocupación y de déficit habitacional, cambios en los patrones para mantener los medios de vida, fallas en la distribución de los servicios básicos y las consecuencias locales de los patrones globales del cambio climático. Junto con colegas de otras universidades de Sao Paulo, tuvimos la idea de llevar a cabo nuestros diferentes estudios en la misma área territorial y, al hacerlo, buscar maneras en que nuestros recursos pudieran combinarse de modo que sus resultados fueran más útiles para aquellos directamente involucrados en los asuntos locales. Este punto de partida muy simple para vincular la investigación, el espacio público y su uso, o un uso más equitativo de los recursos universitarios, es un asunto que distintos colegas en asuntos urbanos están asumiendo en distintas partes del mundo. Tiene ecos del llamado Urban Outreach, de las estaciones de campo y de la investigación-acción basada en la comunidad, por nombrar solo algunas de las tradiciones. No obstante, quizás esté mejor ubicado dentro de la discusión actual de la llamada universidad cívica. El programa de investigación en acción se basa en dos tradiciones aplicadas: la investigación-acción y el enfoque de estación de campo institucionalmente comprometido con la vida comunitaria. Donde sea posible, busca no solo aprender, sino también contribuir a las comunidades, sus organizaciones de base territorial y otros actores públicos relacionados a través de agendas mutuas de trabajo. Quiero que quede claro que la idea misma de estación implica el deslocamiento
de la investigación, saliendo de la universidad y yendo a otro lugar a investigar. El ejemplo, digamos, más inteligible probablemente es una estación en la Antártida, por ejemplo, o las famosas estaciones biológicas que cubren amplios territorios de los espacios naturales. Este enfoque de la investigación urbana, es decir, diferentes estudios que tienen lugar en el mismo territorio, nos ayudó a abrir algunas de las preguntas planteadas por las tensiones entre dos posiciones. Por un lado, estuvimos examinando diferentes áreas de acción de gobierno, donde los involucrados toman la ruta de implementación a través del espacio de políticas gubernamentales, las políticas públicas, para entendernos. Los estudios fueron sobre personas que viven en áreas de riesgo, las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil en la prestación de servicios, cuestiones de juventud y cultura y coordinación institucional. Pero al mismo tiempo, al estar en lugares similares, comparando datos e información, nos volvimos más conscientes de las especificidades del día a día y las tensiones y conflictos presentes entre diferentes posiciones. Los residentes de las comunidades y los activistas locales con los que hablamos sobre una cosa también hablarían sobre otras partes u otros problemas de su día a día y en otras partes de la comunidad. Los trabajadores del servicio a nivel de calle también fueron parte de la historia como personas que caminan y hablan con todo tipo de personas. Pero ¿qué pasa con el otro lado de la calle, por decirlo de alguna manera, o metafóricamente, donde la gente se intenta reunir y conversar? ¿Se trata meramente de una posición y una perspectiva diferentes, o en términos performativos se trata de partes de diferentes comunidades discursivas y ontológicas? ¿Sí? Esto, pues, si tenéis curiosidad, es la página de la estación de sala de pesquisa. Sao Paulo y la región metropolitana de Sao Paulo se encuentra en una amplia cuenca de agua a unos 800 metros sobre el nivel del mar y está rodeado de montañas. A pesar de que está solo a 55 kilómetros del puerto de Santos, en la costa, toda el agua de su cuenca fluye hacia el interior para formar el río Paraná, que a su vez pasará a Uruguay y Uruguay antes de llegar al mar en Buenos Aires. A diferencia de la mayoría de las grandes ciudades del mundo que se pueden encontrar cerca de las salidas de sus ríos, o al menos considerablemente corriente abajo, como el Cairo, Roma, París, Londres, Nueva York, etc., Sao Paulo se encuentra justo aguas arriba, en la cabecera de su cuenca. A pesar de que las fotografías sugieren que Sao Paulo es un laberinto plano de edificios de gran altura, de hecho es una ciudad llena de colinas y valles, en los cuales y a través de los cuales emergen y fluyen numerosos arroyos y ríos, hoy en día que se canalizan a través de canales de hormigón bajo las carreteras principales, muchas de ellas construidas en los antiguos valles fluviales. No sé si sabéis que Sao Paulo se llama originalmente Sao Paulo de las Aguas. Esta diapositiva, creo que es esta, muestra las distintas subcuencas hidrográficas que se encuentran dentro del propio municipio. Sao Paulo tiene la suerte de contar con una infraestructura tecnológica y científica altamente avanzada, incluidas universidades y centros de investigación, entre los que está el Instituto de Investigación Tecnológica, IPT, del Gobierno del Estado. El IPT es uno de los pocos centros de investigación aplicada que se ha especializado en el mapeamiento de riesgos, y fue por eso que fuimos hacia él para buscar y discutir la cuestión de la vulnerabilidad en los desastres relacionados con el agua, que, como sabéis, en Sao Paulo son muy recurrentes. Entre las diferentes áreas tratadas estaba la de la subprefectura de Mboimbirim, en la zona sur de la ciudad, donde más de 50 áreas están identificadas por tener riesgos graves. Riesgos graves quiere decir que cuando hay una inundación van a morir decenas o centenares de personas. Es importante tener en cuenta que el estudio del IPT se llevó a cabo para la municipalidad y tuvo en cuenta las zonas donde había habido invasión de tierras públicas. Las propiedades construidas en terrenos que habían sido formalmente o cuasi formalmente divididos en lotes no estaban incluidas.
probable que en cierto número de casos esas propiedades, especialmente aquellas que en las que se ha producido una reconstrucción y una extensión posterior, también puedan estar bajo riesgo. Así que tienen localizadas 50 áreas de alto riesgo, no en todo el territorio, sino en aquellas áreas de ocupación. El Centro de Estudios de la Administración Pública y Gobierno, que es el principal promotor de esta estación, había hecho varios contactos en esta región en los últimos años y se sugirió que deberíamos hablar con una de las organizaciones sociales religiosas de la región, vinculada a la Iglesia Católica, que es la Parroquia de los Santos Mártires, que se encuentra en Jardín Ángela, uno de los 2 distritos de la subprefectura de M. Boimillo. La Sociedad de los Santos Mártires se creó en 1988 tras la formación de la parroquia en 1987 para responder a una necesidad urgente de servicios sociales básicos en un momento en que estos eran inexistentes en la región. Vinculados a la Iglesia y a la sociedad, hay una serie de importantes foros sociales que reúnen a activistas y representantes de diversas organizaciones públicas, proveedores de servicios y universidades implicadas en el cambio social. El más conocido de ellos es el Foro en Defensa de la Vida, que se ha reunido en el primer viernes de cada mes desde que fue creado en febrero de 1977. En la región, en ese momento se había producido un aumento radical de la violencia en la región y Jardín Ángela había sido declarado el lugar más violento del mundo según los informes de la ONU. El foro sirve como un punto de encuentro horizontal para hablar acerca de los problemas sociales de la región y conecta a muchos actores locales clave con otros representantes institucionales. El foro es un evento abierto con diversos participantes que en cada reunión se presentan de maneras formalmente diversas. Quien se levanta es quien hace el foro en ese momento. Por ejemplo, pertenencia territorial: soy un residente de la Veracruz. Activismo político: soy un miembro del movimiento de la movilidad urbana. O profesión y programa: soy un trabajador social de la Sociedad de los Santos Mártires. O algunos son de organizaciones religiosas: soy un misionero franciscano, soy un rabino. Otros son académicos: soy de la Universidad de Sao Paulo. Y otros más vinculados a los servicios públicos: soy el director de una escuela, de una unidad básica de salud, la policía a cargo de la unidad policial local, un trabajador del ayuntamiento o prefectura. Cada uno de ellos es un enlace a otras redes y de activistas y actividades del día a día. La zona sur de Sao Paulo se puede dividir en 3 zonas. La primera es la que las regiones centrales más ricas llaman la zona sur, que se inicia en la Avenida Paulista y va más allá del Parque de Ibirapuera, con casas y pisos bien urbanizados hasta el aeropuerto regional de Congonhas. La segunda se inicia más o menos en el aeropuerto y cubre lo que era el municipio de Santo Amaro, fundado hace unos 400 años y que se adjuntó a Sao Paulo en 1935. Cruza el río Pinheiros y se divide en 2 partes, una a cada lado de Guarapiranga, y ocupando una parte significativa de su área de influencia. El paso por el río, sobre 3 puentes diferentes, se materializa en expresiones que a menudo se escucha cuando se habla de las diferencias en la distribución y en la calidad de los servicios públicos y la forma en que actúa la policía, de este lado del puente y del otro lado del puente. Aquí es donde comienza la tercera área. Para los planificadores en el ayuntamiento, esto es parte de la periferia de Sao Paulo, es decir, donde el demonio perdió las botas. Una expresión que se utiliza para hablar de la zona exterior de la ciudad hacia sus límites con los municipios colindantes. Pero también es una expresión que posiciona a la gente como clase obrera, que en Brasil es a menudo sinónimo de tener bajos ingresos, con viviendas de calidad inferior, no muy buena educación y a menudo problemática. Cuando comenzamos este trabajo, hicimos lo que cualquier otro grupo de investigación académica haría con acceso a Internet y a los documentos y datos del sector público. Nos dispusimos a aprender de los números y de la información del sector público. Los resultados a partir de lo que hemos encontrado, y más importante, de lo que no hemos encontrado, ha dado lugar a un ángulo diferente sobre la cuestión de la vulnerabilidad. El de las formas en que la vulnerabilidad institucional
puede afectar directamente a la vulnerabilidad social de las poblaciones al convertirlas en invisibles. Si un visitante de Sao Paulo fuera a hablar con la mayor parte de la gente de la primera de las 3 zonas del sur sobre la tercera, es decir, los que viven debajo de la Paulista respecto del Fundão, ya me he perdido, la impresión sería que sí, que hay gente por ahí, pero es la periferia, es decir, la gente que no cuenta. Incluso el portal del gobierno municipal dirá en la página de introducción a las subprefecturas: poca gente conoce, pero Sao Paulo ha distribuido 31 pequeños municipios en toda la ciudad. La diapositiva esta muestra el mapa de las subprefecturas de Sao Paulo. La zona de la que estoy hablando, si no veo ni de lejos ni de cerca, sería aquí. O sea que todavía queda mucho Fundão, ¿eh? Solo para que os situéis geográficamente, la zona sur es básicamente la primera parte, Pinheiros, Vila Mariana y parte de Butantá. La segunda es la región alrededor de Santo Amaro, y la tercera incluye Ciudad de Adamar, Campo Limpio, Emeboimirim, Capela do Socorro y Palheiros. C es el centro de la ciudad, y luego, pues por ejemplo, también tenemos la otra periferia, que es básicamente la del este de Sao Paulo. Jardim Ángela y Jardim São Luís forman uno de esos pequeños municipios y configuran la subprefectura de Emeboimirim. En conjunto hay más de 600.000 habitantes, lo que haría de él uno de los 30 municipios más grandes de Brasil. Toda el área de las 2 zonas del sur que rodean al embalse de Guarapiranga y que forman una gran parte de su cuenca de captación tiene poco más de 2 millones de habitantes. Muy pocas personas hablan de Emeboimirim como lugar. Hablan de 3 zonas: Jardim Ángela, Jardim São Luís y Capão Redondo, que es parte, por cierto, de otra prefectura, o sobre su propio vecindario. La gente habla de la Vila X o el Jardín tal, más que de... Pero hablan de Emeboí como la carretera, el único camino que pasa por el centro de la región y que lleva a la gente a la red de trenes y autobuses de Santo Amaro. Claro que cuando la Emeboí se detiene, nadie va a ninguna parte. Emeboí viene, por cierto, de la palabra indígena guaraní, serpiente, y mirim significa pequeño. Un reciente documento publicado por la Secretaría Municipal de Asistencia Social y Desarrollo, que analiza las diferentes regiones de Sao Paulo, afirma que en la región de Emeboimirim alrededor del 36% de la población se puede clasificar como que está en alta y muy alta vulnerabilidad, que se eleva al 50% en Jardim Ángela. La descripción, por ejemplo, que hace la propia prefectura es del tipo que os voy a leer. Es una cita textual. En relación con la red de servicios sociales, el área de la subprefectura tiene 79 unidades de servicio diferentes, capaces de asistir 16.610 clientes, y es el mejor ocupado de la zona sur. De estas unidades de municipio maneja directamente 3 de 79, 2 CRAS y un CREAS. Entre los servicios que se contratan, la mayor parte se centra en los niños y adolescentes. Las 3 unidades de servicio, de las cuales solo 2 están activas y que se manejan directamente por el municipio, son las unidades de coordinación de la asistencia social, que son conocidos como centros de referencia en la terminología del SUAS. Un simple cálculo muestra que el resto, o sea 76, están a cargo de otras organizaciones de la región, y estas estaban allí mucho antes de la llegada efectiva del Estado local y del nuevo sistema de bienestar social. Y son anteriores a la implementación de las políticas públicas. Están en un entorno caracterizado por la vulnerabilidad social, material es suficiente y material es suficientemente grave, sobre todo cuando el marco institucional tiene grandes dificultades para cumplir los retos que hay que afrontar.
Sin embargo, estar en un entorno que es también en cierta medida invisible para los que pueden y deben desempeñar un papel importante en la determinación de la acción gubernamental coloca la vulnerabilidad en una dimensión muy diferente y sin duda una dimensión que tiene muy poco que ver con la actual agenda internacional para el desarrollo basada en el debate sobre la resiliencia urbana. Este fue el comienzo entonces del proyecto Ciudades Invisibles y al límite el embrión de la estación de pesquisa. Os he contado esto porque cuando nosotros llegamos allí empezamos a hablar de esta región como ciudad invisible, porque para que os hagáis una idea no había ni mapas. Los mapas los tuvimos que construir nosotros o elaborarlos a partir de los mapas de las parroquias católicas. Entonces, algo como saber dónde están localizados los centros sociales no era posible porque no teníamos dónde ubicarlos. Os hablo de ese tipo de cosas. Desde un nivel global de la prefectura, que no voy a decir que lo haga todo mal, pero que doblemente vulnerabiliza ese territorio porque lo convierte en invisible. Nos llevó mucho tiempo llegar al otro lado de la calle, es decir, donde no están los profesionales, ya que no se trata de cruzar la calle literalmente. Requería pasar de las presunciones omnipresentes centradas en el Estado sobre lo general y lo específico en el que todos caímos, a pesar de cuán críticos podemos ser y entender más claramente los dos lados. El punto de vista de científicos, de expertos, políticos y planificadores, y el punto de vista de los ciudadanos en su día a día. A veces los dos se conectan y a veces terminan siendo tan limitados en sus interconexiones que es casi como si estuvieran en mundos diferentes y distantes, en distancias galácticas. Hemos aprendido que esta área se puede llamar una región, o que Jardín Ángela y Jardín Saint-Louis se pueden llamar distritos, pero que son mucho más parecidos a un laberinto de diferentes heterogeneidades formadas por diferentes pequeñas comunidades, atravesadas por colinas, caminos y pasarelas que siguen y siguen con muchos nombres diferentes. Metodológicamente tuvimos que pensar mucho. Fue lento y difícil. Como académicos, estamos acostumbrados a desarrollar y evaluar programas de investigación con un objetivo amplio, separados en objetivos específicos, que luego se distribuyen en proyectos con objetivos que están bien articulados en términos académicos. En nuestro caso, está sucediendo totalmente lo contrario. La coherencia es solo territorial. Preguntas y pedazos de preguntas que van de un lugar a otro con sus diferentes socialidades y materialidades. Cada pedazo se conecta con alguna manera con el otro, pero no hay jerarquía, solo conexiones parciales y no encontramos regularidades. A veces realizamos entrevistas con grabadoras y con sentimiento informado, por supuesto, pero la mayoría de las veces aprovechamos la oportunidad para conversar en el receso de los foros en los que participamos en visitas a diferentes proveedores de servicios. Recopilamos muchos documentos, muchos de los cuales hacemos públicos a través de nuestro sitio web para que otros puedan leerlos. A veces los eventos simplemente acontecen, a veces todos los días y a veces solo en situaciones críticas. Y hemos descubierto que no es la investigación la que marca el ritmo, sino los lugares en sí, con todos los fragmentos, con sus múltiples conexiones y como también descubrimos sus desconexiones. No tenemos intención de hacer etnografía y estamos trabajando mucho más en la tradición de la investigación social aplicada, donde cualquier cosa que pueda ser de ayuda se aprovecha y donde las conclusiones deben ser retroalimentadas y discutidas constantemente. Además, por seguir a los académicos que trabajan en el campo de la complejidad, aprendimos a contar historias, apoyándonos en la tradición literaria de Rorty de redescubrir eventos en lugar de buscar verdades redentoras. Hasta la fecha, hay algunas cosas que se pueden tomar ya como resultado de nuestro trabajo. Por ejemplo, ante la diversidad y la complejidad, podríamos volver a caer en una posición cómoda y decir que a medida que la democracia se fortalezca, o si la democracia se fortaleciera, todo funcionará de alguna manera mejor, con una mejor coordinación de gestión. O sea,
Si nos hacemos más democráticos, todo va a ser chupi chupi, que se dice en español. O podríamos decir también que hay una oportunidad para entender y gestionar lo general, pero solo después de haber visto un poquito lo que pasa en el día a día, para posibilitar entonces la presión a favor de planes locales de vecindario. Pero hay una tercera opción, que es la que nosotros hemos tomado. Es decir, que en realidad todo se trata de lugares, y que algunos están conectados y otros no. No hay más que lugares, diferentes lugares, y todos ellos específicos. Esta tercera posición es lo que Bruno Latour denominó el plano social. A la cuestión de las prácticas, objetos e instrumentos podríamos agregar los diferentes idiomas sociales que conectan y desconectan. Pongamos, por ejemplo, el de los medios de transporte. Ahí tenemos a los conductores de autobuses y a la sala de control del tráfico. Tenemos los planificadores del transporte de la ciudad y las mujeres de M-Boeing, que es lo que me interesa a mí, en el sentido de su movilidad. La comunidad local del Fondão, es decir, la gente está obligada a esperar para escuchar algo acerca de la importancia de los diversos niveles generales para llegar a su calle concreta y encontrarse impotentes para hacer cualquier cosa. ¿Cómo deberían hablar los expertos en transporte? Hay conexión, pero está claro que está lejos de ser un resultado democrático, aunque puede que intencionalmente lo sea. Alguien, en algún lugar, tomará una decisión sobre los conductores del autobús y tal vez habrá protestas y se plantearán problemas y tal vez las cosas se detengan sin que nadie realmente entienda al otro. Porque los planificadores de transporte a menudo son hombres y los ingenieros que diseñan autobuses también son casi siempre hombres o estudian en universidades dominadas por hombres. Pero si eres una mujer de 1,5 metros, las barras de agarre en el autobús diseñadas para un hombre de 1,80 m no son la mejor manera de mantenerse en una posición digna, ni de tener espacio para que las otras personas se pongan en pie y que las personas se empujen unas a otras pueden convertirse en algo muy problemático. La dinámica de los diferentes lenguajes de la acción pública cruza estos diferentes lugares de maneras también distintas. Así pues, nuestras conclusiones de la estación de investigación urbana pueden parecer un tanto evidentes para muchos en entornos urbanos, pero tal vez sugieren que es hora de repensar nuestros enfoques sobre cómo gobernar democráticamente los asuntos públicos en un mundo de fragmentos y de detalles. Voy a ir concluyendo ya. Intervención social es una pésima forma de referirse a la implicación de investigadores y académicos de la universidad como tal en los procesos de transformación y cambio social. Intervenir significa, sí, tomar parte en un asunto, interceder o mediar, pero comporta también imponer autoridad, examinar, dirigir y fiscalizar. No es extraño entonces que se optara por este término para dominar la participación experta en los asuntos públicos. La alternativa pasa por el uso de términos que remitan a otros significados. Involucrar, que significa complicar a alguien en un asunto comprometiéndose con él. Implicar, que significa hacer que alguien se vea enredado o comprometido con un asunto. Hacer que alguien participe o se interese en un asunto, adquirir el compromiso de participar en él. En el acto entonces de involucrarse o implicarse, el investigador no puede ser externo, sino actor competente, reconocido y reconocible en el contexto. No puede colocarse en la posición de transmitir saberes expertos y tecnología social como si eso fuera una acción neutral y aséptica, sin asumir la posibilidad de transformaciones y cambios recíprocos. No puede erigirse ni en director ni en árbitro amparado en la supuesta superioridad de su saber y su conocimiento. No puede, en definitiva, imponer sus categorías conceptuales y analíticas, porque al hacerlo estará ejerciendo una forma extrema y violenta de poder. Concluyo ya, y ahora sí, definitivamente. Yo vine a Brasil hace ya casi 8 años con motivo de un año sabático para aprender. Y por Dios que he aprendido. He aprendido que no es incompatible el acervo teórico y metodológico adquirido durante mi formación y durante mi experiencia investigadora con el acervo de conocimientos y de saberes que las personas producen en su día a día, en sus conversaciones, en sus interacciones con el territorio, en su contribución a lo común. He aprendido que la difusa y pomposa intención de cambiar el mundo no es suficiente para cambiarlo,
porque solo la acción conjunta, la acción colectiva, es capaz de promover cambios sustantivos. He aprendido que es imprescindible la renuncia a la posición de privilegio que nos otorga la academia, en beneficio de un trabajo entre iguales. He aprendido que el consenso es una quimera y que, caso de ser alcanzado, es entrópico y por consiguiente paralizante. He aprendido que solo el conflicto, el debate y la confrontación inducen cambios reales. He aprendido que ningún profesional tiene la exclusiva en el mejor conocimiento y la mejor colaboración. He aprendido que la transdisciplinaridad no sirve de mucho si se centra tan solo en el diálogo y el trabajo conjunto entre científicos y profesionales y no atraviesa la calle. Y he confirmado algo que ya sabía, que no hay transformaciones ni cambios globales sin cambios y transformaciones locales. Todo esto lo he aprendido de vosotros. Gracias.